Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al espacio de la entrevista, este espacio de conversación donde profundizamos diferentes temas en diferentes jornadas. Nos damos el tiempo para conversar y está con nosotros ya la ministra de Minería, Aurora Williams, que la tenemos ahora más seguido con nosotros conversando y siempre es una alegría y siempre un privilegio poder profundizar en estos temas que usted sabe en esta zona siempre son importantes de analizar y profundizar. Muchas gracias por invitarnos también, pero para mí es un placer estar acá. Ministra, hoy día usted estuvo en este primer encuentro para el desarrollo de la región de Antofagasta, hubo visitas de ministros, es inédito un poco este encuentro que lideró de alguna forma el senador Alejandro Guillé, que permitió tener al ministro de Obras Públicas, a tener al ministro de Transporte, ministro de Minería, también a José Miguel Insulza, subsecretarios. Sin duda un hecho inédito y se esperaba un análisis de su parte quizás con las proyecciones para este año, pero usted hizo un análisis más profundo, de aquí a 10 años más o menos, de nuestra realidad del cobre. Empecemos por eso, de este análisis que realizó usted hoy día en esta presentación, donde se ve por una parte el precio del cobre, pero también nuestras reservas de aquí a 10 años. Bueno, muchas gracias. La verdad que hoy día efectivamente partimos el día con una agenda bastante intensa, con esta actividad a la cual nos invitó el senador Alejandro Guillé y que era primero relevar a la segunda región. Yo creo que eso es sumamente importante y la visita del ministro, del subsecretario, del agente especial para La Haya, José Miguel Insulza, tiene que ver con eso. Centrar la mirada en lo que es la región de Antofagasta. En el caso particular de la minería, yo creo que hay dos temas importantes que tratar. Uno tiene que ver con la contingencia y esa es una contingencia de mercado y que tiene que ver con el precio. Hoy día en particular, además, fue un récord nuevamente en baja de precio. Hoy día tuvimos 1.96 y desde ese punto de vista Cochilco realizó su proyección para el año 2016 fijando el precio promedio en 2.15. A fines del tercer trimestre del año 2015 se había fijado en 2.5, por lo tanto hay 35 centavos de baja en esta proyección. Y para el año 2017 un precio de 2.20 repuntando al año 2018, pero también sin compararnos con el superciclo, que también fue una situación, por decirlo de alguna manera, anormal. Esos precios no son normales en el mercado del cobre, por lo tanto repuntando al nivel de 2.40, 2.50. En este sentido, cuando hay inquietud en un mercado que tiene más incertidumbres que certezas en lo que viene en el futuro, lo conversamos con Landerreche en esta misma mesa, es cuando surgen también los cuestionamientos o por lo menos la suspicacia de cómo va a venir esta contención de costos, van a venir nuevos despidos tanto en la estatal como a lo mejor en la gran minería privada. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo irá a afrontar esta nueva crisis del precio? Con una tendencia que sigue a la baja, especialmente la contención de costos de la industria nacional? Bueno, yo creo que el análisis de lo que ocurre con la industria tiene que ver también con el tipo de minería que enfrentamos. No es lo mismo la gran minería de la mediana y de la pequeña minería. Voy a partir por la gran minería y un tema transversal a todo esto es que en la práctica este menor precio está acompañado de un tipo de cambio que también son récord en el sentido inverso, que estamos con un tipo de cambio muy alto. En el caso particular de la gran minería está siguiendo la baja de precio fundamentalmente con control de costos. Y eso significa que en el caso particular de Codelco, que anunció ayer un nuevo plan de contención de costos sumando 311 millones de dólares a los 800 ya comprometidos en el presupuesto 2016, significa en la práctica asumir una serie de desafíos. Bajar costos no es solo despedir trabajadores, no es solo reducir a los proveedores, etcétera, etcétera. También significa innovación, significa trabajar en los procesos, significa el compromiso también de los trabajadores. Y desde ese punto de vista a nosotros nos parece adecuado estos programas de contención de costos con una mirada amplia, que los costos no solamente tienen que ver con el costo de recursos humanos, sino que también con costos en donde, por ejemplo, si tuviéramos mejoras de proceso, sería sumamente relevante. Y nosotros como gobierno planteamos el año 2016 como el año de la productividad, no entendiendo que la productividad se va a mejorar en un año, sino que como el comienzo de una década en donde efectivamente la productividad sea el centro. Y nosotros podemos ver que la productividad, por ejemplo, en el ámbito minero, si comparamos a Chile con países referentes en la minería como Australia, la productividad cae prácticamente al 25%, a un cuarto de lo que presenta un trabajador en las mismas condiciones en Australia.
Y en esto yo quiero ser muy precisa, esto no significa que el trabajador, la mano de obra es menos productiva. Muchas veces es el proceso, es la manera en cómo se desarrolla el trabajo lo que hace que seamos menos productivos. En Codelco hay claros ejemplos de eso. Mientras tenemos a un Chuquicamata con procedimientos bastante antiguos, tenemos ahora a una ministra Ales recién inaugurada, que es quizás un poco, leyendo un poco lo que está diciendo usted, con una... con menor personal, con sistemas más tecnificados, más automatización, que permite a la postre tener un tema de producción distinta y transforman a precisamente esta división en una de las más productivas. Bueno, la verdad, a modo de ejemplo, y cómo lo podemos hacer también desde el Estado, es nosotros estamos sacando un reglamento que permite homologar los cursos básicos para el ingreso a faenas mineras. Nosotros podemos ver que como país somos menos productivos si un trabajador de tercero tiene que tener un permiso distinto a cada faena que ingresa, incluso si las faenas son parte de los mismos, de un mismo holding. Para entrar a Radomiro Tomic es distinto que para entrar a Chuqui, dando el ejemplo de la minería pública. Si nosotros tenemos como país una homologación de los cursos que permiten el ingreso a faenas, ya estamos siendo más productivos. Entonces, la verdad es que cuando uno mide la productividad, no quiere decir que necesariamente es el trabajador el menos productivo, sino que cómo realizamos el proceso, cómo realizamos las cosas, que hace que en la práctica podamos, y es el desafío que nosotros como gobierno planteamos al denominar el año 2016 como el año de la productividad, en el sentido de hacer más con lo mismo, no de hacer lo que hoy día hacemos con menos, sino que con lo que hoy día tenemos, cómo podemos producir más. Y esa es una manera que la gran minería asume también con esta contención de costos el seguir el precio bajo del cobre. Una realidad es la gran minería, lo dice usted, pero hay otra muy distinta que es la pequeña y mediana minería, que obviamente se ve mucho más afectada, con un ENAMI que sigue cuestionado especialmente por ellos mismos. ¿Cómo modernizamos ese sistema que tienen ellos? ¿Cómo los apoyamos también para que muchos de ellos no desaparezcan? Son empresas mucho más pequeñas y que obviamente resienten de una forma mucho más grave esta crisis de precios especialmente. Bueno, efectivamente el mayor impacto más directo está en la pequeña y en la mediana minería, y esto fundamentalmente por los volúmenes de producción, por las capacidades de maniobra que tienen, por los tamaños, por las espaldas financieras también. Entonces naturalmente que los espacios son distintos. Y en esto yo quiero separar la mediana de la pequeña minería. La pequeña minería, nosotros hemos establecido desde prácticamente marzo-abril del año 2015 un conjunto de medidas tanto de ENAMI como de Sernagiomín, con el afán de ayudarlos en la contención de costos que es mucho más compleja en la pequeña minería. Por ejemplo, a partir de mediados de diciembre del año 2015, ENAMI disminuyó el valor de arriendo de sus pertenencias mineras. ENAMI cobraba un 5%, ahora cobra un 2,5%. ¿Ah? Otra cosa es lo que hemos hecho desde el punto de vista de subsidiar el ácido sulfúrico para toda producción que supere un determinado promedio de unos meses en el año. Por lo tanto, aquí el pequeño productor que puede producir algo más, lo vamos a ayudar subsidiando el ácido sulfúrico en ese delta. ¿Y subsidios en el precio mismo en la venta? Y desde el punto de vista de Sernagiomín, para los productores de menos de 500 toneladas, cualquier cambio que exista dentro de su pertenencia minera no requiere presentar un nuevo plan de explotación y cierre. Eso apunta al costo, a cómo lo ayudamos a reducir el costo. ¿Qué pasa con el ingreso? En el ingreso, Chile tiene una política de sustentación. Y esa política de sustentación ha funcionado en distintos momentos del tiempo. Se ha usado, ¿no? Justamente en momentos en que el precio baja. Lo que nosotros planteamos y que este planteamiento lo ha señalado la presidenta Bachelet con un pleno respaldo hacia la pequeña minería, es tener un mecanismo que sea objetivo y permanente. Y hoy día ese mecanismo está establecido en un decreto supremo. Lo que nosotros vamos a hacer como gobierno es hacer una ley, de manera que no dependa del gobierno de turno cuáles son las condiciones de sustentación que tienen los pequeños. Y hoy día los pequeños están sustentados a través de ENAMI para el precio que hoy día estamos viendo del orden de los 40 centavos. Ejemplo, durante diciembre el precio promedio del cobre fue 2,09. Para ese valor la sustentación aproximadamente son 40 centavos. Es decir, ENAMI está comprando a 2,49. Ese delta es un préstamo que después se devuelve cuando el precio sube. Pero además, en el caso de los pequeños mineros, ENAMI compra en pesos. Por lo tanto, el tipo de cambio
produce un efecto de mitigación respecto de la baja del precio. Entonces, en la pequeña minería estamos haciendo cosas, estamos tratando de ayudarlo. La pequeña minería es muy importante. ¿Qué es lo que ellos están pidiendo, tomando en cuenta que, por ejemplo, en zonas como Taltal y en realidad desde Arica hasta la cuarta región, zona de La Serena, incluso un poquito más allá, son una generadora de trabajo bien importante también a través de diferentes yacimientos pequeños? Vamos a irnos a otro tema. Perdón, ¿sí? Dígame. La mediana minería. La mediana minería, hoy día ENAMI está sustentando con 10 centavos. El 26 de enero tenemos reunión de directorio de ENAMI, donde vamos a establecer medidas que efectivamente también ayuden a la mediana minería, que naturalmente ahí también hay un golpe importante en el precio. La gran minería tiene espacios, la pequeña minería está sustentada, pero también necesitamos apoyar a la mediana minería, que es sumamente relevante. Y quiero darte un dato. Taltal es la comuna de la pequeña minería de Chile. Es la comuna que tiene la mayor cantidad de pequeña minería. Así que sumamente relevante. Hay hasta mujeres dueñas de minas ahí en esa zona. Hay minero y minera. Ejemplos de harto esfuerzo. Hoy día usted en su presentación también habló de los relaves y este trabajo que debemos hacer, no solamente en los que están funcionando, sino como también cuando se cierran los yacimientos y quedan como pasivos ambientales, y el trabajo de remediación que se debe hacer. Hace pocos días nuevamente la ciudadanía se manifestó, llegó hasta acá, hasta la Intendencia, gente que viene del interior, gente de Taladre, que se opone a esta ampliación del tranque de relaves de Radomiro Tomic, que empieza también con una etapa distinta. Fue prácticamente aprobado por unanimidad este proyecto. ¿Cómo ve usted esas circunstancias, especialmente tomando la inquietud de la ciudadanía, que siente una vez más que no se le toma parecer, que no se le informa como corresponde, que dice que eso es un daño de muchos años, que las napas subterráneas, que son las pocas aguas que a ellos les van quedando, son dañadas también? ¿Cómo ve usted esa responsabilidad del Estado y en informar, en educar y por sobre todo en dar tranquilidad a una ciudadanía que siente una vez más que no se les dio un parecer o una participación? Bueno, yo creo que en materia de tranques de relave, primero en general, luego entramos al tema de Radomiro Tomic, de su etapa sulfuro, su segunda etapa. Hay una situación importante. Hoy día Chile tiene primero una ley de cierre de faenas mineras, que significa que toda la minería que está activa, es decir, que tiene un titular, sea cual sea su accionar en relave, en ripio, en planta, en lo que sea, garantiza al Estado de Chile su plan de cierre de faenas mineras. O sea, el Estado está recibiendo, en particular Cernagiomín, garantías reales respecto de los planes de cierre. Eso significa que en Chile, de haber un pasivo ambiental de las operaciones que hoy día están, el Estado tiene recursos para responder si es que no responde el privado. Y esa es una ley que a nosotros nos coloca a nivel mundial en lo que es la prevención de potenciales pasivos mineros que pudieran haber o cualquier tipo de daño. Entonces, primero, eso existe en Chile, ¿ya? Y de hecho eso es uno de los elementos fundamentales cuando uno piensa que las faenas están prontas a cerrar porque tenemos un precio que no es muy atractivo en el mercado. Claro, y que justamente es cuando surgen todas estas inquietudes. Exactamente. Y el dicho también, dejan el hoyo, deja el daño ambiental, deja hoy día, el empresario. Hoy día eso está resguardado y también significa que no es tan fácil cerrar una faena. No, una faena no se cierra de un día para otro, normalmente tarda años en cerrar una faena. Y si el titular no cumple responsablemente con lo que eso conlleva, con lo que comprometió en la resolución de calificación ambiental, hoy día tiene que responder el Estado. El Estado a través de las boletas de garantía que el privado constituyó al Estado de Chile, porque tampoco vamos a gastar recursos de todos los chilenos en un incumplimiento de un titular, sea público o privado. Esto es para todas las empresas mineras vigentes en Chile. Entonces, primero, hoy día eso existe, ¿ya? Esto es válido para faenas sobre 5.000 toneladas. Bajo 5.000 toneladas no hay impacto ambiental y por ende no se pide bajo 5.000 toneladas. Lo segundo es que los tranques de relave tienen normas de construcción, tienen sistemas de monitoreo y tienen una serie de situaciones que permiten estar al tanto de lo que está ocurriendo. Voy a dar un ejemplo. Para el terremoto de la región de Coquimbo el 16 de septiembre, uno de los temas importantes para nosotros era cómo reaccionaba el tranque El Mauro.
o sea, uno de los tranques más importantes en nuestro país. Y nosotros a los 45 minutos de producido, a través del monitoreo de Cernagiomín, supimos en qué condiciones estaba. Entonces eso existe en Chile, o sea, también no puede haber una mirada de que aquí prácticamente esto está en manos de nadie. ¿Y qué le parece la inquietud que se dio precisamente? Vamos al tema específico. Pero lo segundo, y donde yo comparto la preocupación de usted, tiene que ver con los tranques que no tienen titular, que son aquellos que por operaciones históricas quedaron en algún momento abandonados, por decirlo de alguna manera. No tienen titular, pero son dueños de un privado. Como tranques Loman, por ejemplo. Como, mira, claro, ahora el tranque Loman no es un tranque relave, es un tranque de almacenamiento de agua. Pero que tiene relación con algo industrial y que genera un daño finalmente, claro, el santato que se acumula y que genera incluso el término de un valle que en algún momento fue el Valle Quillagua. Justamente. Claro, pero esto está pensado para tranques de relave, eso más bien es un embalse, pero entendiendo la preocupación de la ciudadanía, para los tranques de relave lo que nosotros estamos haciendo es presentando un proyecto de ley que primero permita a la autoridad minera, que es Cernagiomín, poder ingresar, aun cuando sea un recinto privado, y pueda determinar una prioridad de criticidad en el sentido de poder tener una intervención. Porque naturalmente hay algunos tranques más complejos que otros, porque están más cercanos de una comunidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que separar como los tranques que tienen titulares de aquellos abandonados. Respecto de la situación de Radomiro Tomic Sulfuro, este es un proyecto que fue aprobado esta semana, que cumple toda la metodología de evaluación ambiental. Hoy día escuchaba al intendente que esto significó más de 10 años de trabajo para evaluar esto, y naturalmente que la opinión de la comunidad debe ser relevante, no cabe duda que debe ser relevante, y también los organismos técnicos que evalúan sopesan la opinión de la comunidad. Yo desconozco específicamente la evaluación porque eso es una materia técnica de la cual nosotros como ministerio no nos hacemos parte, pero lo importante acá es que esto fue evaluado y fue evaluado por los técnicos competentes en las materias, en diversas materias, por un periodo de tiempo bastante importante, y finalmente esto fue aprobado. Ahora, en el contexto del escuchar a la comunidad, a mí me parece que ahora viene un trabajo importante que va a tener que realizar Codelco, en el sentido de efectivamente entregar la información que corresponde, hacer parte de la comunidad de las preocupaciones que hoy día tiene, que es la manera de desarrollar los proyectos mineros. Y en una zona que siente o se ha sentido postergada históricamente, Calama, Valle Alto Loa, que siempre han sentido que hay una deuda con ellos luego de un trabajo de explotación por años en esa zona. Óscar Landerreche, en entrevista también con nosotros, nos hablaba de esta modalidad, de esta determinación precisamente del directorio que él lidera, de no sacar más concentrado de cobre por el puerto de Antofagasta desde el año 2014, situación obviamente confirmada por el Seremi de Transporte, y además destacando el sistema bien práctico que ellos tienen, que permite tener estos containers que son tomados ya dentro de la embarcación, lo que permite que no haya contaminación y residuos de granel tanto en el puerto como en el mar. En esa oportunidad él dice que eso es dar un ejemplo al resto de la ciudadanía, es tener un compromiso real con la ciudadanía, especialmente con una región que ha trabajado tantos años con el cobre. ¿Cree usted que la industria privada debiera tomar quizás estos aspectos para considerarlos también y decir, si Codelco como empresa del Estado puede hacerlo, nosotros como privados a lo mejor también podemos tener este tipo de modalidad y sacar finalmente el concentrado de la ciudad de Antofagasta? A ver, yo creo que primero que las buenas prácticas de la industria minera es posible de replicarlas. Ese es un tema de sumo interés. Se acaba de premiar, el Consejo Minero acaba de premiar a las empresas mineras que desarrollaron las mejores prácticas en el año 2015. Justamente uno de los premiados, el premiado fue Codelco con el primer lugar en una práctica especial que era el estudio respecto de la diversificación de usos del cobre. Es otra materia, pero eso habla de las buenas prácticas. En el caso particular del concentrado de Codelco, en donde el directorio Codelco, y naturalmente incluido a su administración, decide sacar el concentrado a través del sistema Rotainers, que en la práctica significa el volteo prácticamente en bodega de las naves, o en su defecto el traslado completo a través del Rotainer. Es un sistema bastante innovador y bastante de punta, y efectivamente da la tranquilidad a la comunidad. Y eso significa escuchar a la comunidad. No existía ninguna obligación de hacerlo, Codelco lo escucha y lo puede hacer.
A mí me parece muy bien en la medida que justamente nosotros recomendamos de que en la práctica la comunidad sea escuchada respecto de sus preocupaciones de cualquier megaproyecto, sea minero o no sea minero, sea energético, sea de la índole que sea. Y desde ese punto de vista, en la medida que eso pueda ser replicado, por supuesto que tiene que ser replicado, en eso no cabe duda. Es la palabra de la ministra de Minería, Aurora Williams. Queremos agradecerle como siempre su disposición para conversar con nosotros todos los temas. Gracias, que tengan un feliz regreso a Santiago y ojalá que estemos de nuevo en una oportunidad para conversar porque siempre hay otros temas que quedan en el tintero. Hay tanto por profundizar, especialmente en esta época de contingencia. Muchas gracias. No, a ti, muchas gracias. Y a ustedes gracias por estar ahí también en sintonía, profundizando con nosotros estos temas. Nos vamos a encontrar en otra oportunidad para conversar de otras materias. Siga usted en la sintonía de Antofagasta Televisión. Por su atención, muchísimas gracias.